En una montaña olvidada por los mapas, se alza una torre donde el silencio aprendió a hablar. Dicen que sus muros repiten los rezos de los muertos, que las piedras respiran cuando cae la noche y que cada palabra pronunciada dentro de sus catacumbas queda atrapada, esperando ser oída otra vez. Roma intentó sellarla. El Vaticano la borró de los archivos, pero el eco nunca desapareció. Hoy vas a escuchar lo que las paredes callaron por siglos. Bienvenido a la Torre de los Susurros, donde el silencio también tiene voz. La llamaban Turris Susurri, aunque ningún mapa la nombró así. Era una aguja de piedra clavada en la garganta de la montaña, un monasterio pequeño como una plegaria apretada, levantado sobre catacumbas romanas que nunca terminaron de dormirse. Los campesinos subían con miedo y harina, dejaban pan en la portería y bajaban sin mirar atrás. El viento allí no silbaba, repetía. Los primeros monjes llegaron con cal, sal y el rumor de una bula que pedía ocuparse del eco. No levantaron claustros, amplios ni vitrales. Abrieron pozos de luz para que el día, filtrado, no encendiera lo que el subsuelo contenía. Grabaron reglas en la piedra. No respondas si te llama por tu nombre al revés. No duermas con el oído al muro. Si el suelo respira, canta bajo. La torre se alzó con humildad. Sus muros, gruesos como silencio de biblioteca, parecían beber el sonido. Pero la piedra recuerda. Bajo la capilla, un óculo dejaba caer al sótano un círculo de claridad que palpitaba con la misa. Cuando el abad golpeaba el misal, el suelo contestaba con 3 golpes de vuelta, leves como una risa vieja. No es burla, decía, es costumbre. Al principio, los susurros eran cosas de frontera, pasos que no terminan de pasar, latines sin verbo, una sílaba de madre en boca de nadie. Con el invierno, el monasterio aprendió a escucharse. Las paredes sudaban agua con sal. Al secarse, dejaban vetas que parecían letras. Nadie se atrevía a leerlas. Con el verano, las catacumbas exhalaron aire tibio con olor a cera apagada y vinagre romano, memoria en estado gaseoso. Los monjes trabajaban despacio. Cubrían espejos con paños negros, invertían las tazas de agua al caer la noche, trazaban cruces de cal en los dinteles. No para espantar, decía el prior, sino para recordarnos. El oficio no era invocar, sino contener, un niño muerto antes de ser llorado, una promesa jurada en lengua extranjera, la risa de un banquete pagano bajo los huesos de un mártir. Todo eso subía en rumores, buscando boca. La torre, paciente, apretó la garganta, y entonces los susurros cambiaron de condición. De sonido pasaron a tacto. El muro, por momentos, latía. Si la piedra respira, no te acerques, decía la regla. Un novicio apoyó la frente para entender mejor y amaneció con palabras en la lengua que no eran suyas. Las escupió en el refectorio, nombres de emperadores, la receta de una salsa con garum, una maldición contra un centurión avaro. El abad lo hizo beber agua con sal y vigilar el horno 3 días. La piedra dejó de usarlo. Siguieron llegando cartas de Roma pidiendo informes. Los monjes respondían con pocas palabras y muchas tachaduras. El eco persiste. No hay idolatría, hay residuo. Se canta bajo y cede. Un nuncio insistió. ¿La torre habla? El abad contestó con una sola línea. Las paredes repiten lo que la tierra no ha terminado. Selló con cera y con cal. La cal, allí, valía más que el lacre. La maldición no era un demonio ni un dios hostil, era la continuidad. Bajo la torre, el mundo antiguo no aceptaba el fin.
y los monjes, que pretendían callarlo, empezaron a entender que su oficio no consistía en silenciar, sino en dar término. Y dar término, a veces, es lo más difícil del mundo. No eran santos de vitrina, eran oficinistas del murmullo. Se levantaban antes del alba, mojaban la cal con agua de pozo y marcaban los muros con cruces sin contorno. Una señal aprendida de canteros romanos que ya habían peleado con ecos en termas y anfiteatros. El refectorio olía a pan sin levadura, el coro a resina, la biblioteca a cuero cansado. En cada sala un cuenco boca abajo, la boca cubierta aprende a escuchar. El noviciado duraba lo que tardaba un hombre en perder curiosidad. Quien preguntaba demasiado barría pasillos hasta entender que hay preguntas que se responden con fregado. Aprendían a andar al ritmo del edificio. Si el muro vibraba, el paso se hacía corto. Si el suelo susurraba, la voz bajaba una tercera. El cantor mayor afinaba la comunidad como se afina una cuerda floja. El tono justo apaga el rumor. Era música de obra, no de catedral. Tenían también sacramentos humildes: cubrir espejos en día de entierro, invertir jarras cuando alguien soñaba con nombres ajenos, escribir en cera las palabras que se pegaban a la boca para despegarlas sin boca. Si un hermano amanecía con latín pagano en la garganta, se le daba a leer los salmos penitenciales al revés, no como rito prohibido, sino como gimnasia del oído, para que la oreja recordara de qué lado está el hombre. Algunos no resistían. El hermano Otón, que había sido notario y confiaba en letras más que en pan, empezó a buscar sentido en las vetas salinas de los muros. Copió alfabetos que la piedra no prometía, inventó declinaciones para grietas. Una madrugada lo hallaron frente al ábside, con las manos abiertas y la boca llena de cal. El abad lo limpió despacio y le dijo una frase de panadero: «No le pongas levadura al muro». Otón guardó las manos en las mangas y vivió largo, pasando páginas, sin mirar el borde. De vez en cuando subía un rostro en el humo del incienso. No era aparición, era memoria térmica de una lámpara romana que ardió allí con otra intención. El sacristán, canoso y breve, enseñaba a los jóvenes a no saludar. «Si saludas, das lugar», decía. «Si das lugar, te sientas, y si te sientas, te cuentan la historia». La historia, contada por piedra, no termina nunca. Llegó un año de pestes y soldados. Trajeron a la torre cuerpos que nadie quiso velar por miedo. Los monjes abrieron el atrio y alinearon camastros. No había milagro, había orden, 3 golpes de campana, una cruz de cal en la frente, un cántico bajo que separaba el aliento de la memoria. Los que morían, morían con la boca cerrada, no por violencia, sino por medida. Los que vivían bajaban la fiebre como quien apaga lámpara. La aldea agradeció con harina, los soldados con silencio. Empezaron las risas en los muros. No eran burlas, eran cenas antiguas. Los monjes respondieron con ayuno. Empezaron los hilvasos a medianoche. El prior marcó el suelo con sal para que los pasos aprendieran límites. Empezaron los nombres dichos desde dentro de las paredes. El cantor afinó el coro un semitono más bajo. Por cada exceso, un remedio. Por cada remedio, un costo. Porque toda contención cobra, y fue cobrando poco a poco en sueño. Los monjes dormían con un oído en la piedra. Alguno empezó a repetir al amanecer lo que el muro no terminó de decir. Otro perdió el hambre. Otro la risa. El abad reunió a la comunidad y habló con voz de carpintero: «No hemos sido llamados a entender, hemos sido llamados a terminar». Y terminar, en turris susurri, era un verbo de yesero, no de teólogo. El acceso viejo era romano, una boca de lobo que olía a agua quieta. Al primer tramo, mosaicos de peces y panes; al segundo, señales de legión; al tercero,
cruces trazadas con dedo en yeso fresco, torcidas como si la prisa hubiera rezado. Los monjes bajaban con lámparas de aceite y cuerdas en la cintura, atadas unos a otros, no por miedo a perderse en piedra, sino por miedo a perderse en voz. Las galerías alternaban nichos vacíos y locus con huesos acomodados con pudor. Sobre algunos, ladrillos con sellos de familia, sobre otros, grafitos. Félix dormivit, Filomena expectat, no aperías. El no abras se repitió varias veces, escrito en latín, en griego y en una lengua de sílabas que nadie supo. Tal vez celtas, tal vez simple tos de cal. Los monjes tomaban nota en tablillas enceradas, no para publicar, sino para recordar la ruta por el oído. A mitad de un corredor, la temperatura cambió. No frío, ausencia. Allí la lámpara no humeaba. El abad empujó con el hombro una losa y se abrió una cámara circular. En el centro, una piedra tallada como espejo, lapis specularis, dijeron después, pulida por manos que sabían que reflejar es convocar. No devolvía rostros, sino sombra, un temblor de luz que se agrupaba en contornos de voz. No tocaron el espejo, lo rodearon con cal y marcaron en el umbral una cruz sin contorno. Cuando un novicio preguntó qué era aquello, el sacristán, que había visto teatro en su juventud, dijo: un escenario que no acabó la función. Dejaron pan y sal a un lado, no por superstición, sino porque el hambre apacigua hablas. Y regresaron a la torre sin mirar atrás. Durante semanas, el espejo de piedra siguió subiendo a la capilla en forma de rumor. No pedía, arrastraba. De noche, el refectorio amanecía con granos de sal formando círculos que nadie dibujó. En la biblioteca, las motas de polvo bailaban compases regulares. El cantor prohibió los modos alegres. El prior dobló la ración de caldo. Cuando el subsuelo quiere fiesta, al claustro le conviene sopa. Una tarde se escuchó una risa, no de niño ni de mujer, una risa irónica, como de anfiteatro lleno. El abad entendió. Las catacumbas recordaban su teatro, la torre, su coro. Las dos memorias, cruzadas, estaban ensayando la misma obra. El oficio del monasterio cambió de verbo. Ya no bastaba con contener, había que interrumpir. Bajaron con cántaros, no de agua, de silencio, jarras invertidas, colocadas boca abajo sobre los tramos donde el eco se hacía más elástico. Y el eco, como mosca bajo vaso, bajó. En la cámara del espejo, el abad se descalzó y apoyó el pie en el borde como quien prueba el río. La piedra vibró como cuerda. El cantor, sin mirar, bajó el tono otro semitono. La vibración cedió. Por un momento, la torre respiró mejor. La noticia de que los muros hablan llegó a Valle y Curia. Subieron curiosos con monedas y preguntas. El portero los mandó a beber al arroyo. No vendemos oído, dijo. Subió también un escriba del obispo con órdenes de levantar acta. Bajó con náusea, incapaz de poner la vista en el espejo más de un parpadeo. No se escribe viento, dijo el sacristán y le dio un pedazo de pan. El abad, viejo de manos tranquilas, tardó en tomar una decisión. Entendía el peligro de nombrar. Sabía el costo de ignorar. La comunidad, adelgazada por el insomnio del rumor, pedía cierre. Roma pedía informe. Las paredes pedían término. Bajó solo, con una lámpara, una campanilla y un paño de lino. En la cámara, el espejo vibraba como un pecho contenido. No te pido nada, dijo, solo acaba. Cubrió el espejo con el paño. La vibración cambió de sitio. Pasó al muro, luego al suelo, luego a su propio esternón. El abad se sentó y apoyó la espalda en la piedra. Respira conmigo, dijo, y marcó con la campanilla un compás breve. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa. A cada golpe el monasterio, arriba, acomodaba su trabajo. El horno, el coro, la huerta. A cada pausa,
Alguien bebía. La piedra se apaciguó. No cayó. Se dio el borde, como una ola que decide no romper. El abad retiró el paño un instante. En la superficie no vio su rostro. Vio otro, el perfil gastado de un actor romano, la sombra de un diácono arriano, el ojo de un soldado con fiebre, la mejilla de una madre anónima. No era aparición, era montaje. El espejo mostraba todo lo que una pared pudo oír sobre ese mismo círculo de tierra. El viejo entendió la trampa. Si miraba, el espejo empezaría a contar, y contar es una forma de invitar. Volvió a cubrirlo, lo selló con cal, marcó sobre el paño una cruz sin contorno y pronunció en voz baja la frase más humilde del monasterio: «Basta». Subió a la torre con el pulso prestado. El sacristán le dio agua, el cantor silencio. El prior preguntó con los ojos. El abad negó con la cabeza. «No lo abráis más», dijo. «El espejo no devuelve rostros, devuelve lenguas. Y a una lengua que ha hablado 2 siglos, la cortesía le exige escucha. Nuestra cortesía será el velo». Esa misma noche, el viento cambió. Sopló cuesta arriba, como si la montaña finalmente exhalara. Los muros sudaron menos. Las letras salinas se quedaron en manchas. Los novicios durmieron de un tirón. Beber agua no supo a polvo. La torre descansó. Al amanecer llegó un mensajero con sello de oro. Un inquisidor pediría visita. No era acusación todavía, era curiosidad. «Oficial». El abad respondió con pan y una línea. La torre ha aprendido el tono de la pausa. El mensajero no entendió. La curia tampoco. La montaña sí. En el refectorio, mientras repartían sopa, la piedra susurró: «No latín, no griego». Una palabra sin idioma que sin embargo todos comprendieron. Era un gracias sin boca. El abad, que no creía en éxtasis, sonrió apenas. El prior, que no creía en milagros, dejó la cuchara. El cantor, que solo creía en medida, cambió el tono del salmo de la tarde. Por primera vez desde la fundación, la torre supo que el silencio no es vacío, es lugar, y ese lugar, por fin, empezaba a caber. El día amaneció distinto. El aire olía a hierro y las campanas sonaron sin cuerda. El abad Severín, ya enfermo pero lúcido como una herida, dijo: «Lo que el silencio no pudo domar, el canto lo intentará». Convocó a los 12 monjes en el coro. Nadie habló. Solo el sonido de sus pasos sobre la piedra, acompasado, antiguo. Sobre el altar, un cuenco lleno de agua reflejaba el techo agrietado. El abad lo llamó el oído del cielo. Cuando empezó el canto, el agua vibró, primero suave, luego con furia. Las notas parecían venir de lugares distintos. Algunas nacían de las gargantas humanas, otras del muro. Los monjes se miraban con pánico y devoción al mismo tiempo. Habían cantado salmos toda su vida, pero nunca así. Las voces se dividían, se respondían, se corregían. Era como si el monasterio supiera la letra mejor que ellos. El cántico creció. Las velas se curvaron hacia el suelo. La piedra exhaló polvo y un perfume antiguo, mezcla de resina y hueso. De pronto, una de las paredes comenzó a temblar. No se rompió, se abrió. Un hueco oscuro se reveló detrás del altar, de donde brotaba un aire tibio, cargado de lamentos. El abad no detuvo el canto, alzó la voz, y el eco respondió como un coro infinito. Las notas se alargaron más allá del tiempo. El sonido se volvió forma. En el aire apareció una figura, una silueta translúcida, sin rostro, vestida con ropas monásticas, pero de otro siglo. Nadie gritó, solo el silencio posterior pareció absorber el alma de todos. La figura habló sin mover los labios. «No canten para silenciarme, canten para terminarme». El eco repitió esas palabras cada vez más lejanas, hasta perderse bajo tierra. El abad cayó de rodillas, exhausto.
Los demás siguieron su ejemplo con lágrimas y temblor. El muro volvió a cerrarse, dejando una cicatriz en la piedra, como si la montaña misma se hubiera estremecido. Esa noche, los monjes durmieron profundamente. No hubo susurros, no hubo ecos, solo un silencio espeso, demasiado perfecto. Al amanecer, el prior fue a despertar al abad. Lo encontró con el rostro sereno, una sonrisa leve y los labios aún húmedos. Sobre su pecho, grabadas en la piel, estaban las palabras del espectro: «No canten para silenciarme». Las noticias del milagro viajaron más rápido que los rezos. A Roma llegaron rumores de paredes que hablaban y cánticos que resucitaban muertos. El Papa envió un hombre, el inquisidor Lorenzo da Melfi, un clérigo tan temido como elegante. Sus botas resonaron en el atrio con la autoridad de quien juzga por costumbre. «Esta torre», dijo, «canta en un tono que no pertenece a Dios». El prior se inclinó, pero no contestó. Los monjes habían aprendido que el silencio puede ser escudo y daga. Lorenzo exigió ver el lugar del cántico. Lo condujeron a la capilla. Tocó las paredes, olió la piedra, recitó oraciones latinas. El aire respondió con un leve murmullo. El inquisidor sonrió. «Sí, canta», y ordenó abrir las catacumbas. El prior intentó impedirlo, pero Lorenzo levantó un crucifijo de hierro. «No temas a los muertos», dijo. «Ellos temen a mí». Descendió solo. Las antorchas lo siguieron arrojando sombras que parecían multiplicarlo. Durante horas el monasterio esperó. Al caer la noche, un sonido subió desde el subsuelo. No gritos, un canto, el mismo del ritual prohibido, pero con una voz nueva. La voz de Lorenzo. Los monjes bajaron corriendo. Lo encontraron arrodillado frente al espejo de piedra, con los ojos en blanco. Su boca murmuraba en latín invertido. El crucifijo, caído, se derretía lentamente, como si el metal rezara su propia oración. El prior lo cubrió con su manto. El inquisidor abrió los ojos y susurró: «No los culpen, solo repiten». Y murió. El Vaticano nunca reclamó su cuerpo. La torre fue declarada bajo observación. Los monjes siguieron rezando, pero sin voz. Y cada vez que el viento pasaba por las grietas del muro, parecía arrastrar una palabra que nadie quiso traducir: «Melfi». El invierno siguiente trajo neblina y arrepentimiento. Los monjes ya no cantaban, solo escuchaban. Pero las voces no se habían ido, habían aprendido a bajar el tono. Era peor. El silencio ahora tenía textura, podías sentirlo pegado a la piel. El prior decidió que uno debía descender y cerrar el espejo para siempre. Sorteó a los hermanos. La suerte cayó sobre Tomás, el más joven, el que aún conservaba esperanza. Antes de partir, escribió en la pared de su celda: «Si la torre calla, el mundo respirará». Bajó con una vela, una cuerda y una campana. A cada peldaño, el aire se volvía más denso. La piedra goteaba agua tibia. Cuando llegó a la cámara, el espejo de piedra lo esperaba, cubierto por el velo del abad. Lo levantó. El reflejo no mostró su rostro, sino el de todos los que habían muerto en el monasterio. Uno a uno, abrían los ojos dentro de la superficie. Tomás quiso rezar, pero el eco le robó la voz. El suelo comenzó a temblar, las paredes a respirar. De pronto, una mano, pálida, transparente, emergió del espejo y lo tomó del brazo. No tiraba, pedía ayuda. Tomás, llorando, se inclinó y murmuró: «Descansa, hermano». La mano lo soltó. El espejo se agrietó y una luz fría llenó la cámara. Luego, nada. Al día siguiente, los monjes oyeron una campanada lejana, desde el subsuelo. Tomás nunca volvió. Pero el eco de su voz, sí. Ahora, las paredes decían su nombre cada amanecer. Después del sacrificio de Tomás,
Los susurros se hicieron palabra. Ya no era eco, era lenguaje. Los muros hablaban claramente, repitiendo fragmentos de salmos, órdenes y confesiones. Los monjes comenzaron a escribir lo que escuchaban. En semanas llenaron 30 pergaminos. Cuando los juntaron, formaban un texto continuo, un sermón que nadie recordaba haber pronunciado. El eco no es reflejo, es semilla, decía una frase. Cada palabra que se repite vive más que quien la dijo, decía otra. El prior comprendió entonces que las paredes no estaban poseídas, estaban vivas. Eran la memoria física de todas las oraciones, miedos y gritos acumulados durante siglos. La piedra había aprendido el idioma humano. Decidieron sellar el monasterio, pero antes rezaron una última misa. El coro entonó sin instrumentos, con la voz quebrada. El aire pareció estremecerse con ternura. Por primera vez, el eco respondió con calma: «Gracias». Y las paredes callaron. Hellaron la entrada con plomo y sal. Sobre la puerta tallaron una inscripción en latín: «Non vox sed memoria». No la voz, sino la memoria. Los aldeanos olvidaron el camino. Los mapas dejaron un espacio en blanco. El bosque cubrió los restos del monasterio, pero cada cierto tiempo, al caer la tarde, el viento parecía hablar entre los árboles. Los pastores decían que si acercabas el oído a la piedra correcta, podías escuchar rezos antiguos pidiendo terminar. Siglos después, arqueólogos encontraron ruinas con inscripciones intactas. Uno de ellos, al tocar el muro, aseguró escuchar una respiración profunda y un amén pronunciado con acento del siglo XIII. Murió esa misma noche de un paro cardíaco. En su diario dejó escritas 3 palabras: «La torre aún escucha». Hoy, nadie sabe dónde estuvo exactamente la torre de los susurros. Algunos dicen que bajo un monasterio italiano en ruinas, otros que la iglesia moderna de San Vito se construyó sobre sus cimientos. Pero los peregrinos que visitan el lugar afirman lo mismo. Si rezas demasiado tiempo en silencio, el silencio te responde. Un sonido leve, como respiración bajo piedra, se mezcla con el eco de los pasos. Algunos aseguran escuchar palabras, nombres, confesiones. Otros, solo un susurro inhumano, largo, profundo, como el murmullo de una montaña dormida. Quizá la maldición no fue castigo, sino una promesa cumplida. Las paredes hablaron porque nadie más quería recordar. Y a veces, recordar es el acto más sagrado. Dicen que cuando el viento pasa por el valle, la torre vuelve a cantar. No canta a Dios, canta a los hombres que aprendieron a escuchar. Si escuchaste hasta aquí, deja un comentario diciendo: «Yo escucho el eco de la torre», para saber que estás entre los que aún oyen lo que la historia quiso callar. Suscríbete y acompáñanos en Historia Oculta, donde las sombras cuentan lo que los libros olvidaron.